Hola muchachos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy veremos el tema categorías de análisis espacial. ¿Qué querrá decir esto de categorías de análisis espacial? Bueno, vamos a ver este tema el día de hoy, así que continuamos. Miren, cuando hablamos de espacial, nos referimos específicamente a la palabra espacio. El espacio es una superficie, un lugar que tiene límites. Es un lugar muy delimitado y tiene unas características comunes. Así que cuando hablamos de categorías del espacio, nos referimos a unas palabritas o conceptos que utilizamos para estudiar el espacio geográfico. Son categorías que utilizamos para estudiar todo nuestro entorno, todo lo que nos rodea. Todo lo que es habitado por el hombre es estudiado por la geografía y la geografía necesita de estas categorías para estudiar el espacio. Pero primero quiero que les quede claro que espacio es eso, una superficie o un lugar que tiene límites, ¿sale? Y que tiene ciertas características. Un espacio, por ejemplo, puede ser el bosque. ¿Cuáles son las características de ese bosque? Pues que tiene árboles muy frondosos, animales, es frío. Eso es un espacio. Un espacio también puede ser una escuela. La escuela está delimitada, tiene una cerca, tiene un pequeño espacio o un lugar. A eso nos referimos con la palabra espacio. Bien, recordemos nada más la definición de espacio geográfico. Ustedes están viendo ahí dos imágenes de todo lo que puede ser el espacio geográfico. Tiene que ver con todo lo que el hombre pisa, con todo lo que el hombre habita. Ese es el espacio geográfico, es nuestro entorno en el que se desenvuelven los grupos o los seres humanos y sobre todo la interacción que tiene ese hombre con todo su espacio, con sus animales, con el paisaje, con las aves, con el paisaje natural, con el paisaje cultural. Entonces el espacio geográfico es todo lo que pisa el hombre o todo lo que habita el hombre. Bien, entonces, como sabemos que el espacio geográfico es muy amplio, es muy diverso, es muy grande, no podemos estudiarlo todo. Es imposible estudiar todo el espacio geográfico porque es muy grande, es muy amplio. Por eso la geografía dijo, vamos a crear categorías, palabritas, para poder estudiar ciertos lugares. No es lo mismo estudiar una comunidad que estudiar una región que es más grande. No es lo mismo estudiar un territorio que es un país muy grande a estudiar un continente. Por eso se deciden crear este tipo de categorías para estudiar lugares de manera específica, dependiendo sus características. Bien, entonces, ¿pero qué es una categoría de análisis espacial? Bueno, les decía yo hace un rato que son conceptos o palabras que permiten delimitar el estudio de un espacio geográfico. Es decir, yo quiero estudiar prácticamente una comunidad, pues no va a ser un territorio, va a ser una comunidad pequeña. Y dependiendo las características de esa comunidad es como yo la voy a estudiar. Cada categoría estudia un lugar específico. Entonces, una categoría de análisis espacial es una definición, un concepto, una palabrita que me ayuda a estudiar una parte del espacio geográfico. ¿Y cuáles son estas categorías de análisis espacial? Bueno, hablamos del paisaje, hablamos del lugar, hablamos de territorio, hablamos de región. Bien, la primera categoría de análisis espacial que vamos a ver se llama lugar. ¿Pero qué es un lugar? Un lugar hace referencia a un espacio o, válgase la redundancia, a un lugar con una localización precisa, es decir, que tiene ciertas coordenadas geográficas. Puede ser tu colonia, tu barrio, tu escuela, tu casa, pero es un lugar único, no se repite, no existen dos lugares iguales y no existen dos lugares ubicados en el mismo espacio geográfico. Es decir, es un espacio único e irrepetible. No hay dos casas de Juanito, no hay dos casas exactamente iguales de Pedrito.
hay una casa con una coordenada geográfica específica. Entonces, esa categoría la vamos a utilizar para cuando queramos estudiar, a lo mejor la geografía quiere estudiar el clima o las principales actividades económicas de Ixtepec. Entonces, ¿qué categoría vamos a utilizar? La categoría del lugar, porque es una comunidad y un espacio específico. Entonces, la geografía dice, voy a estudiar el lugar de Ciudad Ixtepec. Vamos con la siguiente. La siguiente es paisaje. Esta categoría de análisis se dedica a estudiar espacios, ya sea naturales o los creados o modificados por el hombre. Entonces el paisaje se divide en dos. Puede ser rural también, puede ser urbano o puede ser natural, que es lo que la naturaleza nos ha dado, o puede ser el que ha sido creado por el hombre. Este paisaje incluye categorías, colores, formas, diferentes tamaños naturales. Puede ser que así surgió o que el hombre ya lo ha modificado. Y aquí les presento unas imágenes del paisaje natural, que es el que ha surgido como evolución de millones de años. Aquí podemos ver un bosque, una cascada, una playa, una cordillera o montaña. Esto no ha sido modificado, está tal y como surgió. Y de este lado tenemos un paisaje ya modificado por el hombre. ¿Por qué? Porque aquí crearon iglesias antiguas, aquí ya hay una vestimenta, una fiesta típica, aquí hay una actividad económica que es la industria. Entonces existen dos tipos de paisaje. Puede ser el paisaje natural, puede ser el creado o modificado por el hombre. La siguiente es la región. Una categoría muy utilizada por la geografía es la región. Cuando la geografía dice voy a estudiar una región, se refiere a un espacio geográfico, una porción que tiene características similares, que se parecen mucho las comunidades entre ellas. Yo les pongo el ejemplo que ustedes más conocen. Nuestra región del Istmo tiene muchas cosas en común y por eso todos esos pueblos se agrupan en una región. Se parece mucho su vestimenta, se parecen mucho sus alimentos, las fiestas, son cosas en comunes que tiene la gente de esas comunidades del Istmo. Por eso se le llama región, porque son lugares o espacio que tienen muchas cosas en común, que se parecen en muchas cosas. Les decía yo, en la vestimenta, en la comida, en las fiestas tradicionales o patronales, en las costumbres. Así como la costa tiene sus propias costumbres y sus tradiciones que las hacen diferentes de las costumbres o actividades del Istmo. Por eso se agrupan en regiones, porque tienen cosas en común. Aquí está la región de Latinoamérica. ¿Qué tiene en común Latinoamérica? Pues la lengua, que es latina, proviene del latín, la lengua del castellano. Aquí tenemos otra región en México que se llama la región de la Huasteca. Y fíjense, cómo una región puede abarcar varios estados. No significa que debe ser el mismo territorio o el mismo estado. Esa región de la Huasteca prácticamente abarca varios estados. ¿Y en qué se parecen? En su gastronomía. Tienen una gastronomía muy parecida a los de esta región. La lengua puede ser el náhuatl, puede ser el totonaco, ¿sí? Tienen muchas cosas muy parecidas. De este lado tenemos también una región que se llama Medio Oriente. Medio Oriente abarca parte de Asia y parte de África. ¿Qué tienen en común? La religión, la lengua. Y no es un solo país, abarca varios países. Aquí abajo tenemos los Balcanes. Todos esos países que ven de colores se llaman los Balcanes. Es una región donde su lengua es muy parecida, su religión, sus creencias y sus costumbres. Entonces la región también es una categoría de análisis de la geografía que le ayuda a estudiar ciertos espacios o lugares. Por ejemplo, van a estudiar la economía en la región del Istmo. Ya sabemos que son varias comunidades que integran esa región y que son esas comunidades las que van a ser estudiadas. Por último, tenemos
la categoría de análisis espacial de territorio. Esa categoría de análisis espacial llamada territorio es una extensión de tierra que pertenece a un estado, que tiene un gobierno, que tiene una división política, que tiene una autoridad. Es prácticamente lo que conocemos como estados, como países. Eso es un territorio, ¿sale? Puede ser un estado, un país, un continente, pero tiene básicamente una autoridad o un gobierno. Entonces, prácticamente quienes entran en esta categoría de análisis tendría que ser un país. Y si la geografía quiere estudiar la diversidad de vegetación y climas en un país, tiene que ocupar la categoría territorio para poder utilizar ese lugar. Y ya sabemos que al referirse a la palabra territorio se refiere a un país. Bien, les dejo la actividad en Classroom para que puedan ustedes realizarla. Complétenla. Primero tienen que ver ese video para terminar su actividad. Entonces, a manera de conclusión, les digo que nuestro territorio y nuestro espacio geográfico es tan amplio y tan diverso, porque no se parece, tiene mucha diversidad. Entonces la categoría tiene que utilizar, prácticamente la geografía tiene que utilizar categorías para estudiar los diferentes espacios geográficos que tenemos en nuestra tierra, ¿sí? Si el geógrafo quiere estudiar un país, sabe que tiene que estudiar un territorio. Si un geógrafo quiere estudiar una región, sabe que va a estudiar ciertos lugares y no precisamente estados, sino es una región que abarca varias comunidades. Si un geógrafo quiere estudiar un paisaje natural, ya sabemos qué categoría debe estudiar. Bien, chicos, esto es todo por el día de hoy. Nos vemos hasta pronto.